Ah, está. Continuo. Bien. ¿Dónde estoy? No tengo ni idea. ¿Dónde está acá? Ah, acá, compartir. ¿Por qué me lo ponen en verde que me confunde? Bueno, paciencia, porque yo me pongo a buscar, pero no se hagan problema porque tengo muy... voy a hacer un cambio de último momento. ¿Está acá? Sí. Bueno, vamos a entrar en tema. ¿Se ve, no? Sí, sí. Vamos, la voy a pasar rápido, voy a pasar cosas de largo, eso porque quiero picar algunas cosas de acá y un poquitito contarles algunas cosas ya, tengan paciencia, ya vamos a entrar en temas profundos, pero hay que entrar en temas y como no sabemos, yo no sé bien eh, cuál es el conocimiento real que tienen, voy a empezar a tocar algunos temas, los voy pasando por arriba, si hay algo que les interesa, me paran, si hay algo que quieran agregar, me paran directamente, porque yo no los veo, ¿eh? Así que manéjense ustedes con el micrófono en este caso. Bueno, em, cuando uno empieza a pensar en la construcción de software, obligadamente tiene que plantarse, ¿no? Y decir, bueno, ¿en qué posición estamos con respecto al éxito de todo lo que venimos proponiendo? O sea, yo soy profesora en las carreras de ingeniería en informática, en la licenciatura, etcétera. Bueno, ¿y yo cómo me siento con respecto a la construcción de software? Y cuando yo tengo que hablar de la construcción del software, tengo que decir la verdad y tengo que decir que realmente venimos con números bastante malos en cuanto al éxito en los proyectos, ¿no? Estos números malos o estos números que tendríamos que estar modificando, em, requieren un poco de análisis de qué es lo que viene pasando para que esto suceda. Entonces, fíjense, voy a mandar para adelante esto. Ahí está. Fíjense, por ejemplo, esto es del 2013, pero los números no varían mucho igual, ¿eh? Fíjense que hay un 39 acá por ciento de proyectos que han terminado correctamente, exitosos. ¿Qué significa que un proyecto termine de manera exitosa? Y significa que se pudo, que cumplió con la necesidad del usuario. El sistema de software satisface las necesidades del usuario, pero además se terminó en el tiempo que se estableció inicialmente o durante el proyecto al costo que se estableció. Parecen dos cosas que, no, sí, esto requiere de que la construcción de software, la ingeniería de software es un conjunto de técnicas, herramientas, procesos que permiten construir un producto software con la mayor calidad posible al menor costo posible. ¿Sí? Eso es la ingeniería de software. No es nada más que la construcción del software que uno puede decir ingeniería de requisitos, diseño, código, prueba, implementación. No, 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 no. La ingeniería de software es eso más todos los aspectos de calidad, más todas las métricas, más toda la configuración del software, más todo lo que se le puede agregar para que eso se pueda realizar en el tiempo y en el costo establecido. Y el tiempo y el costo establecido, que son dos variables que una empuja de la otra, el tiempo y el costo es algo que tiene que ver también con la eficiencia y la eficacia del proceso de construcción. ¿No es cierto? Y si yo
puedo medir y puedo estar analizando los desvíos, voy a poder ir cumpliendo y voy a poder ir replanificando tareas, etcétera. Entonces, la ingeniería de software es un todo que como si fueran, ¿vieron cuando uno ve un proceso y dice, tengo una entrada, tengo una transformación de esa entrada y tengo una salida? ¿No? La entrada de la ingeniería de software, se entendió, ¿no? El concepto de proceso a caja negra. Sí, sí. Bien, entonces la entrada sería la necesidad del cliente, de un cliente. No importa si el cliente es interno o externo. Tengo una caja negra que es la ingeniería de software y lo que sale es un producto software. Entonces, para que esa salida sea de la calidad que tiene que ser y que se haya realizado en el costo y en el tiempo adecuado o establecido, esa caja negra debió haber funcionado de la mejor manera posible. Para que eso suceda, bueno, ahí es donde está el problema, ¿no? Ahí es donde hemos tenido los grandes problemas. Insisto, fíjense, estamos hablando de un 39% de éxito, por lo tanto tenemos 60% que tiene problemas o que no se han, fíjense, hay un 20% que ni siquiera se llega a terminar. Estas estadísticas, estas estadísticas son estadísticas de Estados Unidos. em, en algunas esto llega a un 30 nada más, dependiendo, ¿no? Fíjense que para poder hacer esta medición, uno debería poder determinar cuáles son las variables de medición, ¿no? Yo no puedo agarrar, qué sé yo, 500 proyectos y decir las voy a medir, ¿no? Tengo que poder identificar, son proyectos chicos, son proyectos grandes, y son complejos, y un montón de variables que obvio que un proyecto grande, complejo, y la redefinición de la planificación es mucho más fuerte que en un proyecto chico. Entonces es lógico que hay cosas que sucedan. Pero no importa, sirven para darnos cuenta cómo estamos parados. Y estamos parados en un lugar donde tenemos un porcentaje que no pasa del 39% en éxito en los proyectos que se inician. Es bajo, ¿no es cierto? Da para pensar, da para decir, bueno, ¿qué pasa con esto? Em, vamos a ver esta. Yo no la ejecuto muchas veces porque me es más fácil, pero ahí la voy a ejecutar porque me parece que se ve mejor. Acá tenemos otra. Acá tenemos digamos, una comparación entre cascada y ágiles. ¿No es cierto? Fíjense también, 2002 a 2010. Les digo, yo les muestro las fechas, pero por más que vean, si quieren ver algo más nuevo, tengo para mostrarles, pero no son distintas. Pero fíjense estos amarillos, ¿no? Fuertes, que hablan de los que no terminan, o sea, terminan, pero no terminan en el tiempo y en el costo que se estableció. ¿No? Son los que han tenido problemas, que se han tenido que redefinir los requisitos, que se han tenido que... miren los números, 50%, 57%. Fíjense que desde el cascada al agile, a los ágiles, no hay una mejora tan sustancial, ¿no es cierto? No la hay. En realidad, si uno observa esta medición y dice, wow, tanto que se dice que con el ágil hay un avance tan importante, ¿no? En los resultados, bueno, los números no lo demuestran. Sí hay una mejora, hay un traslado, fíjense, ¿no? Hay menos fracaso y hay un poco más de éxito, ¿no? Acá el éxito se ve importante, ¿no? Hay un cambio sustancial, pero acá tenemos un 58% y acá tenemos un 60, acá tenemos 61, un 71%. Son números realmente que preocupan. Entonces, lo que podemos decir es que mejoró
la ejecución exitosa de los proyectos un poco, tampoco un 42% es un número que nos deje tranquilos, vieron que recién el número también era 39% y estábamos hablando de épocas, bueno, el otro era del 2013, ¿no? Sí. Se van manteniendo por ahí. Son números que son alarmantes. Entonces, uno un poco la preocupación o lo que se tiene que plantear es qué es lo que ha hecho o lo que ha provocado que estos números no mejoren realmente. Y ahí es donde aparece, bueno, la crisis del software es justamente esto, ¿no? Es pensar de qué manera, mira, acá hay un error de ortografía. De qué manera la construcción de software no ha podido responder a las necesidades de un mercado a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho. Porque no es que no se han hecho esfuerzos para poder lograr mejorar. Claro que se han hecho. Ahora, la pregunta es, ¿por qué pasará esto? ¿No es cierto? O sea, no sé si estaban al tanto de estos números o algo de estadísticas sobre los valores, pero la pregunta es, ¿qué les parece a ustedes que puede estar pasando por el cual no logramos mejorar realmente en la respuesta, ¿no? Para que sean exitosos los proyectos. ¿Qué opinan? Se me escucha, ¿no? Sí, sí. Tal vez mala planificación, mal uso de recursos. Los tiempos de entrega por ahí son pensados para cierto momento y por ahí las tareas eran más complejas y no se llega. No sé, se me ocurre. Bien, bien, bien. Un poco, es una mirada para adentro, ¿no, Ángel? Digo, es la mirada, es como una autocrítica de cosas que nosotros tendríamos que mejorar. Claro. Bien, veamos, ahora vamos a volver. ¿Alguien más que quiera compartir? Para mí es muy difícil planificar de antemano cuál va a ser la complejidad de todas las cosas y ver el alcance completo del software de un momento cero, digamos. Entonces, por ahí, por eso después pasa que hay que cambiar y cambiar requisitos y cambiar cosas porque es muy complicado desde el principio ya tener claro todo lo que va a hacer el software o por lo menos eso fue lo que nos pasó en seminario, que teníamos que andar después a los manotazos para acomodar lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Bien. Es absolutamente cierto lo que decís, Agustín. Absolutamente cierto. También vamos a hablar un poquito de eso. Quería escuchar si algún... A ver. No, y yo sumaría también el tema del optimismo. O sea, yo creo que hay un factor muy grande de optimismo en general cuando uno encara un proyecto pensando, bueno, esto va a salir fácil, esto va a salir bien, los planetas, uno no lo dice que los planetas van a estar alineados, pero muchas veces uno también lo piensa en ese sentido. O sea, uno dice, bueno, este trabajo puede llevar tantas horas y por ahí cuando hacemos una estimación la armamos de apartes y ese total, bueno, quizás no es la suma de todas las partes el esfuerzo total de un proyecto, ¿sí? O sea, que quizás existe otro, o sea, así como hablamos de que la sinergia en los sistemas es ese diferencial sistémico, bueno, también en las estimaciones yo creo que existe un diferencial donde la suma de las partes o de las estimaciones parciales no me da la estimación total siempre, ¿sí? Y que hay algunos desvíos que muchas veces nos llevan al error. Bien, bien. ¿Alguien más? Ahora retomamos por ahí, ¿eh? Bueno, y por ahí puede ser también no una exigencia, digamos, como dijo Ángel, algo tan interno, sino externo. Por ahí una exigencia de lo quiero esto hoy, digamos. Y uno Una tiene una exigencia, planificación. no entendí. Exigencia, no entendí qué dijiste, perdón. Claro, por ejemplo, si el cliente quiere algo para hoy,
quiere algo rápido, y uno hace una planificación y tiene que hacer todas las apuradas, y ahí en ese momento es cuando empiezan a salir mal las cosas. Ujú. A eso me refiero. Ajá, bien, ok. Bueno, en todos los casos, inclusive el profesor, hubo como una mirada un poco como para adentro, ¿no? Eh, como mirando qué es lo que estamos haciendo mal o podríamos mejorar nosotros. Pero yo creo, voy a prender una luz porque estoy totalmente a oscuras. Ahí está. Se me vino la noche. Hay una mirada hacia adentro, quiero decir. Y no, podríamos también agregar, ¿no? Que hay un contexto en el cual se debe construir el software que es cambiante. Entonces, no es solamente que se planifica mal o que nosotros tenemos problemas, sino que lo que tenemos que hacer es estar adaptándonos constantemente a cambios externos, mucho más hoy que antes, ¿no es cierto? Antes los contextos eran más estables y hoy nos encontramos con contextos absolutamente diferentes, cambiantes, nuevos, con otras exigencias, ¿no? Un poco lo que decía a lo último, creo que Germán. Hay toda una cantidad de variables que juegan para que cuando se puede estereotipar de alguna manera estas variables, recién cuando se pueden estereotipar, se pueden empezar a definir metodologías, procesos, acordes para poder resolverlos. Pero resulta que cuando vos lo resolvés, ya de nuevo tenés un cambio en el contexto. Entonces, de nuevo, las metodologías empiezan a quedar como cortas o no del todo eficaces, etc. Entonces, existe como un conjunto de variables externas y un conjunto de variables internas que tienen que relacionarse, interrelacionarse, para que se pueda llegar a un objetivo de la manera que se piensa o se planifica. Entonces, esa necesidad de relación entre lo interno y lo externo es lo complejo en la construcción de software. No es complejo diseñar, no es complejo programar, no es complejo hacer pruebas. Lo complejo es que eso tiene que convivir con un mundo cambiante que necesita todo el tiempo estar adaptándose a otras cosas y requieren que eso se tenga que gestionar para incorporar adecuadamente. Y eso es difícil de hacer, eso toca la planificación, toca la calidad, toca la seguridad, toca todo, y hace que, bueno, los sistemas empiecen a tener problemas, no se puedan terminar. Esta gran parte amarilla que tiene tanto el Cascada, que es de 1970, como los ágiles que arranca el manifiesto en el 2001, estamos hablando ya del 2001, estamos hablando de 20 años. Del 1970 ni hablar, ¿no? Esto amarillo que se ve acá, lo que muestra justamente es que los procesos, las metodologías, no están del todo preparadas para absorber el contexto, el universo de discurso, el dominio en el cual hay que desarrollar un sistema informático. Porque estos son de proyectos de desarrollo, ¿no? Nosotros acá vamos a hablar mucho y vamos a hablar de desarrollo de un proyecto solicitado medida, no de proyectos enlatados, y vamos a hablar específicamente cuando sean proyectos tipo Spotify, porque son proyectos, hay que poder determinar y poder identificar en qué contexto se plantea cada metodología, porque no es lo mismo hablar de un sistema de stock que hablar de una aplicación para escuchar música. Hay un montón de cosas que son diferentes, a pesar de que hay muchas que se pueden reutilizar, pero tienen que ser pensadas de manera diferente. Entonces, lo que nos viene pasando es que se ha hecho muchísimos esfuerzos para ir para ir mejorando, pero siempre estamos como un pasito más atrás
de los cambios que se producen. Entonces, mientras el cambio se produce en el contexto, y hasta que nosotros llegamos con metodologías probadas, con metodologías consensuadas, y bueno, ya los contextos volvieron a cambiar. Y eso nos viene pasando desde que se empezó a construir software. ¿Por qué? Y porque a medida que hay más tecnología, a medida que hay más disponibilidad de metodologías, etcétera, es lógico que, que la tensión se genere y que no es como una soga que siempre se va tirando para adelante. Bueno, eso es normal que suceda, es esperable y es lo que provoca que estos números no tengan una variación importante. Piensen, por ejemplo, en los usuarios. ¿No es cierto? No es el mismo usuario o el mismo cliente en 1970 que el de 2021. La informatización que tienen esos usuarios es totalmente diferente. Como no va a ser la misma en el año, qué sé yo, 2060. Va a ser una perspectiva totalmente distinta y lo que hoy tenemos y decimos, bueno, en el 2060, que ustedes probablemente lo vean, nosotros no, pero en el 2060 se estará analizando como histórico la forma de construir software de este momento. Y por ahí lo que hoy nosotros lo vemos como algo importante, como por ejemplo la automatización, en el 2060 esté todo automatizado. ¿No? Y que la construcción del software sea exclusivamente automatización, con una baja intervención del ser humano. Entonces, esto es normal que suceda. Lo que pasa es que hay que poner un esfuerzo importante en ver de que este número, ¿no? El del 42%, el verde, sea el que realmente predomine como para poder relajar un poco y decir, bueno, se pueden aplicar metodologías y las metodologías que se aplican te aseguran cierto camino exitoso, ¿no? Ahora bien, hablaron de los presupuestos, de las formas de encarar un proyecto, y también es cierto que, que, eh, la ingeniería de software maneja un montón de variables. Esas variables que voy a utilizar son decisiones que se toman muy temprano en el proyecto que se está haciendo. Entonces, la probabilidad de que una decisión sea errónea, ¿no es cierto?, es alta porque no se tiene conocimiento. Entonces, en proyectos grandes, en proyectos chicos no hay problema, porque en proyectos chicos, pero uno podría decir que si bien el juego de las variables que se tiene que manejar es la misma, el impacto de una variable mal tomada es muchísimo menor, es mucho más chica, por lo tanto el costo es menor, el impacto es menor. Entonces el problema arranca de sistemas medianos para grandes o muy grandes, donde una mínima variable que cambia, impacta por ahí en forma de un dominó en un montón de lados y realmente se sienten. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando uno se enfrenta a un sistema grande y tiene que empezar a mirar un montón de variables que tiene? Bueno, la ingeniería de requisitos es el medio por el cual nosotros sabemos qué es lo que el software debe hacer. A partir de la ingeniería de requisitos uno puede saber bien, no importa qué modelo de proceso use, no importa si usa una metodología ágil, si usa un waterfall, no importa cuál es. Lo que es importante es que yo sé qué tengo que hacer. Entonces, cuando yo sé lo que tengo que hacer, la toma de decisiones tiene una seguridad totalmente distinta. Entonces, la propuesta, siempre que sea posible, es retrasar lo más posible la toma de decisiones hasta comprender cuál es el trabajo que hay que hacer. En muchos casos, en sistemas grandes, lo que se estila es a presupuestar solo la ingeniería de requisitos y generar un presupuesto a partir de la ingeniería, a partir de la especificación, donde yo ya sé lo que tengo que hacer, donde yo ya puedo establecer las variables necesarias para poder establecer un costo, tiempos, recursos, cuántas personas necesito.
Bien, es a partir de la especificación. Entonces, si yo puedo, ¿no?, presupuestar algo mucho más chico, como es una ingeniería de requisitos, para poder obtener una especificación y de ahí hacer un planteo sobre el resto del proceso, bueno, tengo un montón de tiempo de toma de decisiones ganada, o por lo menos me aseguro esa toma de decisiones. Entonces también hay que analizar cuál es la parada, la ubicación que tiene el ingeniero de software, sea licenciado en sistema de información, no importa. Nosotros no tenemos ingenieros de software, no hay ninguna carrera que dé el título de ingeniero de software. Cosa bastante extraña. Pero nosotros tenemos licenciados en sistema de información, como son ustedes, ingenieros en informática, ingenieros en sistema de información, bueno, etcétera. Me perdí, me fui por el tema de las carreras y me olvidé que estaba ¿Dónde tiene que estar diciendo. parado el ingeniero de software? Ay, gracias, Fer, ¿qué haría sin vos yo? La parada, ¿no? Algo tan poco hablado generalmente en las carreras de informática, y es desde qué lugar uno tiene que trabajar, porque al fin y al cabo son las decisiones que vamos a tomar nosotros o el equipo de desarrollo. Entonces, bajo esas condiciones, nosotros deberíamos poder plantarnos y decir, bueno, sí, yo voy, hablo con el cliente, puedo determinar un costo para hacer una especificación y a partir de ahí redefinir el resto del trabajo. En general, en los sistemas grandes esto se puede hacer. Digamos, por supuesto que hay que plantearlo, hay que explicarlo en las organizaciones, no es que la organización está abierta a todas estas cosas. Las organizaciones sufrieron mucho durante muchos años, porque ¿qué vivieron? Y vivieron que nos digan lo que ellos necesitan, o lo que esperan, o el problema que tienen, y nosotros aparecíamos con la solución mágica, donde, bueno, había un montón de cosas que a ellos no les servían, cosas que ellos necesitaban no estaban. Entonces, se les cobraba mucho más por esto de la estimación temprana, que entonces, ¿qué se hace? Y se pone un colchón para no perder plata, pero resulta que el colchón, cuando es como la nafta, vieron que cuando baja el barril, nosotros no nos enteramos, pero sí cuando sube. Bueno, más o menos el mismo proceso que se hace cuando se presupuesta, y que es muy difícil bajarlo. Se debería bajar, pero muy difícil. Entonces empieza a haber una desconfianza muy grande de parte del cliente en función a, bueno, muchos años que han tenido problemas con los desarrollos de software. Esto, por ahí estoy hablando más de década del 90, ¿no? Más por ese lado. Creo que estos últimos años y las metodologías ágiles han permitido el acercamiento del usuario, el cliente, en el desarrollo, y ese acercamiento ha permitido también que la misma organización lo viva el desarrollo desde adentro, ¿no? Entonces puedan participar y puedan tomar decisiones. Me parece que han mejorado sustancialmente esta problemática de la presupuestación temprana y de la toma de decisiones tempranas sin información. Digamos, es un absurdo que alguien les pida que presupuesten un software si no saben qué es lo que va a ser el software. Presupuestame un software de facturación, ¿no?, de stock. Y bueno, ¿qué tiene que hacer? O sea, yo no tengo por qué saber lo que hace un sistema de stock. Y aún sabiéndolo, no tiene sentido, porque justamente si te están llamando para hacer un sistema para esa organización, se supone que lo que quieren es que vos analices lo que ellos tienen como particularidad. Entonces, lo lógico sería analizar las particularidades y decime cuánto sale, qué tiempo lleva, qué recursos necesita, hacer una calendarización razonable, qué sé yo, hay un montón de variables que se pueden manejar sumamente bien, más seguro. Entonces, los cambios naturales del contexto, naturales de los requisitos, o esperables, no naturales, por ahí los requisitos esperables de los requisitos,
impactan de una manera totalmente diferente en el software, en la construcción del software. Ahora, si yo me adelanté a un presupuesto a ojo, si yo planifiqué a ojo, si yo hice todo esto a ojo, y encima, ¿no? Si mi ojo encima no es del todo bueno, y encima no contemplé los cambios reales que va a haber en el contexto, y claro, lo que tengo es un caos bastante importante y lo que genero bueno, problemas graves como esto que estamos viendo acá, ¿no? O sea, indudablemente esto no sale de la galera, ¿no? Estos números no salen de la galera, estos números salen de justamente no poder contemplar con razonabilidad los cambios naturales que tiene la construcción del software. Es natural que el usuario comprenda que a medida que va avanzando un proyecto, que se vaya empapando, que vaya pidiendo cosas nuevas, que la organización cambie y esos cambios impacten en la construcción del software. O sea, yo no le puedo pedir a una organización, quédate estática hasta que yo termine, porque si no, yo no puedo seguir. Yo lo que tengo que hacer es evolucionar con la organización en los cambios que se produzcan. No estoy hablando de tener un usuario que hoy te dice A, mañana te dice B, pasado C. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de los cambios esperables. Si una organización está inmersa en un mercado, yo no puedo decirle al mercado, no cambies, porque si vos cambiás, a mí eso me repercute en el sistema que estoy construyendo. El mercado va a cambiar y la organización, para poder mantenerse en ese mercado, se va a tener que adaptar a esos cambios. Y me va a exigir que yo lo haga en el sistema, porque si no me está pagando algo que no le va a servir. Entonces, es lógico pensar de que no tenemos que estar preparados. No, lo que tenemos que hacer nosotros es estar preparados para eso. Y ahí me parece que es donde hay un desfasaje importante, eh, que es muy difícil de manejar. Y porque históricamente, como ustedes decían, como decía Fernando, aparecen, ¿no? Exigencias tempranas de toma de decisiones que son inmanejables en ese momento. Yo creo que por eso lo de la postura, de la puesta en posición del ingeniero de requisitos, del ingeniero de software, del licenciado en sistemas, de lo que sea, en el sentido de comprender la complejidad de lo que se va a hacer, plantear la complejidad y negociar con el usuario la forma de hacerlo con el menor impacto posible. Por lo menos yo, en mi caso, lo he hecho en algunas ocasiones y me ha ido muy bien. Y me he encontrado también con usuarios que no quieren saber de nada, que quieren que al otro día que te llamaron le digas cuánto le va a salir el sistema. Entonces, esa es una realidad también que se va a ir corrigiendo con los años, pero yo creo que cuando el ingeniero de software está bien ubicado y puede transmitir esto que yo estoy transmitiendo, transmitirlo, de poder demostrar que una decisión en conjunto acerca de cómo dividir la construcción o la especificación permite que ellos ahorren plata, ¿no es cierto? Que ellos ahorren plata y mejoren los servicios del software. El beneficio es por todos lados. Bien, como podrán darse cuenta, ¿no? Hay montones de variables que juegan en esto que estoy hablando de manera muy genérica. Estoy hablando de lo general, ¿no? De esta puesta en ubicación, puntapié inicial, sobre cómo estamos parados frente a la construcción de software. A ver. Voy a cerrar acá. Entonces, en este contexto, uno podría decir, bueno, ok, entonces por eso es tan importante la ingeniería de requisitos, ¿no? Y a pesar de que, bueno, nada, la ingeniería de requisitos vino a reemplazar al análisis de sistemas, que durante muchos años, ¿no? La ingeniería de requisitos se publica como tal en el año 1995.
se viene hablando de ingeniería de requisitos mucho antes, pero se la establece, ¿no? Como punto de partida, una reunión que hubo donde se estableció que la primera etapa del proceso de construcción del software no era más el análisis, sino que era la ingeniería de requisitos. Y se llega a esta conclusión porque se entiende que el análisis de sistema, se entiende que uno, para poder hacer los requisitos, y acá van a ver que yo lo que voy a definir ahora explica lo anterior que dije, para poder uno hacer una ingeniería de requisitos, se tiene que desprender del diseño. O sea, yo no puedo definir los servicios del sistema si no me desprendo del diseño. El análisis de sistema se pensó para ofrecerle información al diseño. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. O sea, yo hago un análisis para que el diseño sepa lo que tiene que hacer. Piensen en los DFD, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué hace el DFD? Y el DFD busca información en el dominio y va formalizando los flujos de datos en función a lo que el diseño después va a usar. No en función a lo que el cliente realmente, de hecho, un DFD no lo puede usar no lo va a mirar un cliente, porque no se le puede pedir a un cliente que entienda un DFD, porque sería absurdo, si bien lo hemos hecho, ¿no? Fer, lo hemos hecho en alguna oportunidad, porque era lo único que se tenía. Piensen que en el año del análisis y el diseño estructurado, los libros de análisis y diseño estructurado promovían que es mejor un gráfico que 1000 palabras. ¿Qué significaba? Que nos decía, todo tiene que estar en gráficos. Por lo tanto, usted haga gráfico para todo. Porque ahí está la sintetización del conocimiento. Está bien, como idea está excelente. Si ustedes un conocimiento lo pueden sintetizar en un gráfico, créanme que lo entendieron. Un gráfico no se puede hacer si uno no tiene claro el conocimiento que tiene que plasmar. O el conocimiento no está cerrado, ¿no? Bien, entonces, el análisis de sistemas está más cerca del diseño que la ingeniería de requisitos. ¿Qué pasó? Cuando empezamos a ver estos números, empezaron a analizar estas cosas, dije, bueno, hay que analizar dónde está el problema. El problema está en varios lados, no es un único lugar. Yo mencioné uno, y que era que cuando llegamos con las metodologías, con los procedimientos, algún cambio de contexto que requiere un nuevo paradigma, y nosotros llegamos con esta batería de cosas, el paradigma se nos volvió a correr. Entonces volvemos a quedar medio en el aire y volvemos a buscar procedimientos, métodos para el nuevo paradigma, y el paradigma se nos volvió a correr. Entonces, de alguna manera, siempre estamos como por detrás. Eso es una realidad, no la vamos a poder resolver, porque hasta que no aparezca esta necesidad en la construcción del software, nadie la puede prever. ¿Qué sé yo? Por ahí, supónganse, yo dije en el año 2060, va a estar probablemente todo automatizado. Bueno, podríamos ponernos a pensar de qué manera automatizar todo. Ya lo han pensado, ¿no? No seríamos los primeros. Pero podríamos ir un poco más allá de lo que fueron otros y hacer un planteo un poco más genérico. Bueno, eso sería adelantarse, pero digamos, mirando la realidad de hoy, pero bueno, por ahí cuando en el 2060 hay otras cosas. Y hay otras, lo que hoy planifiquemos como automatización no lo sea en ese momento. O sea, también el avance de la tecnología es otra variable que empuja, son muchas cosas. Pero dentro de la construcción del software, la ingeniería de requisitos vino a hacer un replanteo de estos números están mal y parte del problema lo tenemos nosotros. O sea, lo tenemos en la construcción del software, porque no estamos definiendo los requisitos en función de las necesidades del cliente, sino en función de la transformación de esa necesidad en un tema de diseño. Donde en esa transformación estamos perdiendo información, estamos perdiendo representatividad, etc. Entonces la ingeniería de requisitos dijo, ok, no se usan gráficos y pasemos a usar
texto, lenguaje natural, y tratemos de que las representaciones que usamos dentro de la ingeniería de requisitos permitan que el cliente con el menor esfuerzo posible pueda comprender lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué estoy intentando con esto? Intento asegurar los requisitos del software. Entonces, volviendo a lo que decía recién, si yo aseguro los requisitos del software, espero que el resto del proceso también se mejore, también sea más seguro, también sea más confiable. ¿Se entiende? Fíjate, la construcción del software es que una cosa tironea a la otra y la otra tironea a dos más. Y entonces es difícil llegar a un balance donde las cosas se manejen de una forma tranqui, ¿no? O por lo menos segura, no tan tranqui. Pero se comprende como hay un conjunto de variables que, que se deben contemplar, que no es ir, pararse y decir, bueno, contame qué necesitas y empiezo a construir el software. No, no. Eso solo se puede hacer si es un sistema muy chico. Pero si es un sistema con ya un poco más de funcionalidad, si es un sistema mediano y grande, olvídense. No se puede trabajar así. No solo no se puede trabajar así, sino que no es un único ingeniero de software el que tiene que trabajar. Tienen que trabajar varios. Y hay que convivir entre todos. Y hay que integrar en ese convivir al cliente. Justamente las metodologías ágiles lo que hicieron fue avivarse, claro, 95, Ingeniería de Requisitos, 2001, el manifiesto ágil, ¿eh? O sea, el manifiesto ágil se genera con un gran aprovechamiento de conocimiento previo sobre mucha de la problemática que estuvimos mencionando recién. Entonces, ¿qué hacen los métodos ágiles? Buscan la forma de minimizar el impacto de todos esos problemas que estuvimos viendo y los organizaron en una construcción del software muchísimo mejor que lo que había. Pero no inventan la rueda, ¿eh? No inventa la rueda. Casi todo lo que usa una metodología ágil ya estaba. En algún momento, si van para atrás, lo van a ver aplicado en algún lenguaje, en alguna metodología, en algún modelo de proceso. Olvídese, no hay cosas nuevas. Lo que hay es una reestructuración de todo lo que estaba en pos de resolver las problemáticas que ya se conocían en ese momento, ¿no? En el 2001, en el 2000, en esa época. La ingeniería de requisitos vino justamente a decir, bueno, dejemos, ¿no?, de embromar y dejemos de hacer sufrir. Es como si uno va al médico, ¿no?, y espera, y el médico les empieza a contar con terminología médica, con diagnósticos, con esto, con lo otro. Bueno, yo soy de la que no quiero saber nada, a mí decime qué tengo que tomar, cuándo me curo y se terminó. Habrá quien va y le pregunta, bueno, esa persona, el médico seguramente le dará las especificaciones, le dirá bueno, las alternativas, le dirá los diferentes tratamientos, qué sé yo, lo que sea. Pero en general, digamos, yo no tengo, en general no, el paciente no tiene por qué conocer de medicina para ir a atenderse a un médico, ¿no es cierto? Entonces, a mí no tiene por qué mostrarme una radiografía y yo entenderla. No sé, a mí me pueden mostrar una radiografía y marcarme, decirme esto que ve acá, esta mancha, esto, lo que sea, y yo desde ahí poder comprenderlo. Pero a mí el médico lo que me tiene que decir es cómo me curo, cómo tengo que hacer un tratamiento, en qué estado está mi enfermedad, cuáles son las probabilidades de curarme, en qué tiempo, si hay diferentes tipos de tratamiento, cuáles son los tratamientos más invasivos y los resultados esperados de los distintos tratamientos. Bueno, nada, y tomar decisiones en conjunto. Pero yo de lo que él me dice no tengo por qué poder justificar médicamente, químicamente, lo que me está explicando. Pero lo mismo pasa en la construcción del software, ¿no es cierto? O sea, el usuario nos llama porque quiere resolver un problema, entonces yo no le puedo llevar a otro problema. Si yo le muestro un DFD y le digo que tengo un almacenamiento de datos, le muestro un DFD y le digo que esto es un proceso,
Y estoy obligando a que el usuario empiece a entender un montón de terminología y de cosas que por ahí no tiene ganas de aprender, ni le interesa, ni tiene... ¿Cuál es el efecto que produce eso? Rechazo. Entonces, otra de las variables con las que nos hemos encontrado y con también, ¿no? que han pegado fuerte en la construcción de software, tiene que ver con la cooperación del cliente, del usuario, en los proyectos de desarrollo. Por eso digo que la metodología ágil se avivó, trajo una persona, un representante con autoridad de la organización y lo hace el líder de los usuarios y lo mantiene cerca para la toma de decisiones. ¿Qué pasaba antes? Y ustedes iban, ustedes no, nosotros íbamos con algo de cualquier representación y ellos ya lo miraban y tras que ya no en alguna época, piensen en la década del 80, 90, no había mucha idea, los usuarios no estaban muy informatizados. Por lo tanto, uno le iba hablarle ya de una computadora por ahí, ya ahí había una resistencia importante y si uno encima quería que entendiera el proceso, olvídense, le generábamos una presión, una tensión totalmente innecesaria, que lo único que generaba era rechazo, no querer participar, tener miedo de participar, está el miedo a que el sistema informático, miedos sociales, ¿no? Que son otros, que son a perder el trabajo, a qué sé yo, a que el sistema haga el trabajo por ellos. Bueno, infinidad de variables que van en todas en contra, ¿no? O todas esas van a favor de esos números en amarillo, en rojo que veíamos en la estadística, van a favor, fomentan todo eso. Todo esto que estamos hablando, y es lo que ha generado, ¿no? Gran parte de la crisis del software, y que hoy sigue vigente la crisis del software. La crisis del software que arranca en la década del 70 y un poquito antes, no se superó. Lo que pasa es que es distinta, no es la misma crisis del software hoy que la de 1970. Obviamente, ¿no? Son distintas, pero como crisis del software, que significa estos números que estamos viendo, ¿no? ¿Qué proyectos fracasan? ¿Qué proyectos terminan bien? ¿Qué proyectos tienen más costo? Esa diferenciación es lo que marca que justamente la crisis del software se sostiene, porque los números de 1970 siguen siendo muy parecidos a los que están hoy. A pesar de las mejoras por todo esto que estamos hablando, ¿no? Que no es secundario lo que estamos hablando. Entonces, para hacer así como un repaso de lo que ustedes ya conocen, pero que vamos a volver, vamos a repasar así muy rápidamente, es esto de los modelos de proceso. Y los modelos de proceso han permitido que la construcción del software se formalice. Hasta 1970, la construcción del software estaba orientada a que había una entrada, que era un pedido de un cliente, y el código. Se hacía el código, ¿no es cierto? Se procesaba y había una salida. Este ciclo muy cortito, recién se publica como novedoso en 1970 la apertura de este ciclo. ¿No? Royce en 1970 lo que dice es, este ciclo no nos sirve ya, porque los sistemas empiezan a ser más complejos. En 1970, si Royce hoy analizara los sistemas de hoy, diría, ay Dios mío, por eso les digo, que yo estoy hablando del 2060 y va a pasar lo mismo, ¿no? En 2060 van a mirar así, y estos creían que eran complejos los sistemas, que tenían muchas variables, miren lo que tenemos ahora. Bueno, no lo voy a poder comprobar, pero me imagino que va a ser algo parecido. Entonces, en 1970 Royce publica un artículo, nosotros los hitos los podemos manejar fundamentalmente por lo que hay publicado en lugares con referato, en lugares de prestigio, donde, bueno, uno sabe que son publicaciones reales, que han sido evaluadas o que han sido consensuadas por otros colegas, etc.
Se sabe que muchos años antes de que Royce publicara el modelo en cascada en 1970, había aparecido ya la apertura de las etapas que se conocen por otro lado, pero bueno, Royce la tomó para lo que es la ingeniería, para lo que es la ingeniería de software, la construcción de software, y la publicó. Y publica un artículo que es muy interesante, que tiene que ver con de qué manera se debe encarar un proyecto. No pierdan de vista que estamos hablando de 1970, porque estamos hablando de historia. De historia que nos pega todavía, pero es historia. Royce dice que la construcción del software, fíjense, estos tres modelos los presenta en su artículo. Dice, la construcción del software, lo primero que él plantea es esta apertura. En el 75 aparece el ciclo de vida, que copia lo mismo y no se sabe quién copió a quién, pero aparecen en dos lugares diferentes. Pero bueno, Royce propone en el 70 la apertura, que tampoco, insisto, no es Royce el que la plantea, sino que hay un caso anterior, que ahora no me acuerdo, pero que no es de informática, pero que habla de las etapas. Y Royce dice, bueno, ok, hay que abrir las etapas. Lo lógico, bueno, en 1970 los contextos eran más estables, las organizaciones eran más estables, por lo tanto la forma de construir software puede ser planteada de una manera diferente. Si ustedes hoy tuvieran que hacer un proyecto con un contexto estable, en una organización estable, por ejemplo, en un contexto de una institución militar, probablemente podrían usar un cascada sin mayores problemas. Por ejemplo, en las instituciones militares de Estados Unidos se usa mucho el cascada, hoy en día. ¿Qué es lo que propone Royce? Royce propone una apertura en etapas donde él lo que dice es, si yo hago bien las cosas, contemplando que no tengo cambios afuera, pero si yo hago bien las cosas, ¿por qué voy a tener la necesidad de volver a una etapa anterior? Entonces, si yo hago bien los requisitos, bueno, pasaré al diseño. Y el diseño, si está bien hecho, pasaré a la programación. Si la programación está bien hecha, pasaré al código, a la prueba. ¿Por qué tendría que tener una vuelta para atrás? Y bueno, una vuelta para atrás la necesitaría solo si, bueno, hice mal algo. Entonces, cuando estoy haciendo el diseño, me doy cuenta que tengo algo mal de requisitos. Cuando estoy haciendo el código, me doy cuenta que tengo algo mal o de requisitos o de el diseño. Entonces, la postura esta ¿no? que hace acá en la presentación de la retroalimentación, y esto, ustedes van a ver este y este en distintos libros de ingeniería de software. En uno ponen uno, en el otro ponen otro. Pressman habla de este modelo, Somerville habla de este. Le estoy diciendo 2 libros de ingeniería de software usados en todo el mundo. ¿Por qué viene este problema? Por justamente el planteo que hace Royce en 1970. Entonces, lo que dice acá, ¿no? Con la retroalimentación, es que esto es lo ideal, es lo lógico, es lo que uno debería esperar, pero que no es la realidad en la práctica, porque en la práctica se cometen errores. Entonces yo tengo que poder volver a la etapa anterior, porque si no, lo que estoy haciendo es algo, si yo me doy cuenta que tengo un error, ¿qué hago? ¿No vuelvo? Es absurdo. Pero habla y pone mucho énfasis en el costo que implica manejarse volviendo a etapas anteriores. Entonces dice, esto tiene un costo final en el producto que puede llegar a ser inmanejable. Y propone finalmente este esquema, que es un esquema sin retroalimentación, pero le agrega acá una etapa más, que lo que hace es una simulación de lo que va a venir de todo el resto, ¿no es cierto? Hacer una simulación para ver qué tipo de problemas se puede presentar y corregirlos antes de que se presenten. Entonces, por eso alimentan las distintas etapas. Pero el camino es secuencial lineal. O sea, es el primero que él propone. Este la descarta por el costo, porque él dice que esto tiene un costo y él no está dispuesto a ese costo. Por eso, ¿no? Hablábamos de nuevo hace un rato, ingeniería de software, al menor costo posible. Mayor calidad posible al menor costo posible. Y le pongo el posible porque sabemos que yo no puedo decir al menor costo,
No, porque voy a tener otras variables que por ahí no va a ser el menor costo, sino va a ser el menor costo posible en ese contexto, el menor costo posible para ese cliente. Entonces propone esto que es realmente el planteo que él hace en 1970, donde lo que él está planteando es una simulación, bueno, nada, obvio que esto no prosperó, el que prosperó fue eh, este con retroalimentación, inclusive hay otro gráfico que yo acá no lo puse, pero hace una retroalimentación selectiva. Dice, si yo encuentro un problema en el código, no vuelvo al diseño, vuelvo a los requisitos, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, no a la etapa anterior. Lo que se conoce entonces como el modelo en cascada es esto, pero el planteo que hace, siempre que se habla del modelo en cascada, se cita a Royce. Pero lo que Royce propuso es esto. Fíjense la confusión a veces que trae la, la misma teoría, la misma, nada, el mismo análisis que se hace sobre la construcción del software, ¿no? Y lo que Royce propone es en realidad, acá lo que está haciendo es un análisis de lo que se llama el modelo iterativo. El modelo iterativo data de la década del 40. ¿Escucharon? Década del 40. Si uno lee cosas que tienen que ver con IBM en las décadas del 50, 60, van a ver que ahí aparece un montón de información que habla justamente del enfoque iterativo de la construcción del software. Sin embargo, son documentos internos que lo han hecho público después de la misma gente que trabajó en IBM, pero fíjense que se ha hecho público el enfoque iterativo en 1976. Mínimo 20 años después de que realmente se hablaba del enfoque iterativo. Miren, en la década del 40, ¿cómo que se llama? Deming, no, bueno, el anterior. No importa, en la década del 50, para no equivocarme con las fechas, en la década del 50, Deming, que era trabajaba sobre la calidad, van a ver que cuando veamos el caso de Toyota vamos a hablar de Deming, propone un proceso iterativo, ¿no es cierto?, para trabajar con la mejora continua. Él parte de una idea de uno que lo había publicado Schwartz en 1939. Por eso digo, a partir de 1939 ya se estaba hablando y estaba publicado el enfoque iterativo para resolver problemas. Por lo tanto, que en 1976 venga alguien y lo publique, bueno, digamos, ¿cómo es? No inventó la rueda, ¿no? El enfoque iterativo es innato, es propio de la construcción de software. No se puede construir software sin la concepción de iteración. Está metido en todos lados, porque fíjense que acá, cuando Royce está haciendo esta propuesta, está iterando. Está iterando, de hecho, aparece mucho después una publicación que dice que lo que Royce realmente había querido hacer en su publicación era analizar el concepto de iteración dentro de la construcción del software. Lo que pasa es que falló bastante en cómo lo presentó, porque nadie entendió eso. Se ven algunos vestigios de iteración, pero no se ve el concepto de iteración. Pero en 1976 Gill aparece con un enfoque iterativo, ¿no es cierto?, que lo que hace es mostrar una forma de trabajar. El iterativo como el incremental, fíjense que hablamos acá del modelo. El modelo en cascada, les digo que en el año 84 recién aparece la definición de modelo en cascada. Lo que nosotros hoy conocemos como modelo en cascada no aparece en el artículo de Royce en ningún lado. Jamás Royce habla de un modelo en cascada. No lo menciona. El modelo en cascada se lo dan después en función a que ven la propuesta, ¿no?, sin iteración, sin retroalimentación, lo ven como una cascada de agua. Entonces proponen hablar del modelo en cascada para poder saber, referencia a que todos los modelos que aparecen después siempre
hacen algún tipo de relación con el modelo en cascada. Casi todos. Entonces, el modelo interactivo empieza, ¿no?, a presentar un poco esta concepción de decir, bueno, veamos cómo retroalimentarnos, cómo, cómo no quedarnos en una concepción lineal, que es la propuesta de Royce. Y voy a saltar acá, que es lo mismo que hace el incremental, ¿no es cierto? Fíjense, me voy a saltar acá para mostrar la diferencia entre lo que es un incremental y un iterativo. Un desarrollo incremental propone que yo tenga todos los requisitos del software, no todos, los más importantes, la mayoría, los más importantes, bueno, eso también es un lugar medio gris, porque ¿qué son los más importantes? ¿Qué son todos? Bueno, porque yo tengo, fíjense, que el incremental la tiene la Gioconda, ya definida, pero no del todo precisa, pero acá no, ¿no? Acá lo que está es una idea mucho más liviana. Entonces el incremental dice, ok, yo ya tengo la definición de la Gioconda, y lo que voy a hacer ahora la voy a dividir en incrementos a la Gioconda, y en cada incremento voy a profundizar en cada detalle, en los ojos, en la nariz, en el pelo, en las manos, en el cuerpo, etc. Y va entonces generando incrementos que se van integrando unos con el otro hasta completar la Gioconda completa. ¿Se entiende? O sea, acá está, por eso acá está media nublada, media difusa, porque acá lo que yo estoy haciendo es profundizo en cada incremento los requisitos para ese incremento y los construyo. Construyo un entregable que lo instalo en el cliente. Paso al incremento 2, construyo ese incremento integrando el incremento 1, lo defino con precisión y se lo instalo al cliente. Y el último incremento que realizo, bueno, tengo el sistema informático completo, como acá tengo la Gioconda completa. A diferencia del iterativo, que lo que hace, fíjense, es bosquejarla con esta definición, la bosqueja y la va profundizando a medida que va iterando. ¿No es cierto? Es como si yo digo, voy a hacer un procesador de texto y bueno, yo defino que voy a tener una solapa o un ítem de menú de idiomas. Entonces digo, bueno, yo voy a trabajar con 5 idiomas. Ok. Bueno, primero hago la versión del español, después hago la versión del inglés, después hago la versión del portugués, después así. ¿Se entiende? Entonces voy iterando sobre el mismo concepto y voy generando cada vez más profundidad en lo que voy haciendo. Cosa diferente que hace el incremental es que en cada incremento va profundizando y va integrando. Y aparte del lugar de partida, ¿no? Y la ingeniería de requisitos es esto, ¿de qué lugar de partida salimos? ¿De qué lugar de partida, de dónde salimos y a dónde llegamos? Obvio, fíjense, los dos llegan al mismo lado, ¿no? Llegan a una Gioconda completa, nada más que van por distintos caminos. En muchas ocasiones el desarrollo se hace de una manera combinada, es iterativo e incremental, como RUP, que es iterativo e incremental. Entonces, es una mezcla de los dos, ¿no? Tengo el bosquejo, voy profundizando, pero a la vez lo voy dividiendo en incrementos, hasta que tengo también la propuesta de la Gioconda. Otra mirada de lo que es el concepto, digamos, yo creo que esto está mal el título. Ah, no, está bien, iterativo, incremental, horizontal y vertical. Acá a mí lo que me parece interesante es la concepción de que uno puede partir de algo, ¿no es cierto? Y el usuario no tiene idea, ¿no es cierto? Como por ahí es el caso del iterativo. Ojo que estos también son entregables, ¿no? Porque la idea en todos estos casos es hacer un entregable. Pero fíjense la diferencia de que acá yo tengo un entregable que no me permite hacer nada. Pero acá yo tengo un entregable que, aunque no me guste, puedo desplazarme.
Acá tengo otro entregable que me gusta un poco más, pero no tanto, pero también me puedo desplazar. En cada uno de estos entregables, hasta que llegué al entregable que hace feliz al cliente, en cada uno de estos entregables hay toda una definición, hay toda una puesta en funcionamiento que va logrando integrar al cliente en que vaya probando, en que vaya viendo cuáles son las necesidades, digamos. A mí que me dice ahí que va a tener 2 ruedas. Ok, entonces yo voy haciendo opciones con 2 ruedas, pero no es lo que el usuario quiere. Entonces, el aprendizaje de haber pasado por todas las 2 ruedas termina mostrando o definiendo que lo que realmente quiere es un auto. Entonces, este aprendizaje es lo que se ha visto en la construcción de software, que es que fue lo que el incremental propuso, que dijo, ok, si tenemos problemas con las construcciones monolíticas, porque cuando se los llevaste y el usuario después te empieza a pedir un montón de cosas, hay cosas que están mal, que no están. Bueno, entonces vayamos mostrándole, ¿no es cierto? Hagamos incrementos que se ejecuten, que ellos vean, que ellos aprendan y que vayan, como en el caso, ¿no? Acá vayan diciendo, ay, sí, me gustaron las 2 ruedas, pero no, yo no quiero pedalear, me canso. O acá, fíjense, acá no, me caigo, no tengo equilibrio para andar en una patineta. Bueno, hacemos un monopatín, que por lo menos voy agarrada de un manubrio. Y no, pero tampoco quiero ir parada, quiero estar sentada. Y me hacen una bicicleta, pero yo no quiero pedalear, me hace una moto. No, pero yo no, la velocidad en 2 ruedas me parece peligrosa y termino en un auto, ¿no? Estas son las interacciones, son las formas de manejar con el usuario, que son las que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, yo diría que este título se lo voy a sacar. Yo diría que esto se acerca más a lo que es el análisis de sistema, ¿no es cierto? Donde yo sé lo que voy a construir y lo que le voy dando, ¿no es cierto? O sea, yo sé lo que voy a construir porque sé el diseño, ¿no es cierto? Yo ya definí el diseño. Entonces estoy haciendo las etapas para poder llegar a completar el diseño que tengo. Y esto es lo que más se acerca a lo que es la ingeniería de requisitos, ¿no? Porque la idea es ir trabajando con el cliente, viendo qué necesita, viendo propuestas, viendo diferentes opciones. Muy bien. Una de las cosas que también aprendimos es que hacer un cortecito también es bueno. Hacer 10 minutos de un break para poder levantarnos, ir al baño, hacer un corte también es bueno. Antes de hacerlo, 10 minutos reloj, 10 minutos clavados, volvemos. Antes de hacer el corte me gustaría saber cómo vamos hasta acá. Bien, yo bien. Armé, justo mientras estabas hablando y armé un documento como de 8 páginas, resumiendo un poco todo lo que ibas diciendo, y así que entendí bastante. Si quieren lo Buenísimo. paso. Igual las PPT las vamos a poner, las van a tener, para No, que... sí, pero iba compensando algunas imágenes con cosas que ibas diciendo, así me quedaba para después. Bien, bueno, veámoslo entonces. Veámoslo, digo, después. A ver Sí, cómo lo después lo paso. resumiste, cómo lo... Capaz tengo alguna falta de ortografía porque escribía rápido para No seguir hay el problema. hilo, pero Es un apunte. Bien, el resto bien, se fue entendiendo. Sí, por mi parte, sí. Bastante Sí, bien. bastante bien. Bien, Ujú. bien. Es una mirada igual pero diferente, ¿no? Por ahí de lo que uno está acostumbrado a analizar de cómo se construye el software. No hay nada nuevo, pero sí por ahí una mirada diferente
¿no? De cómo se interrelacionan las cosas, ¿no? Que nada está suelto, nada es una quinta aislada, ¿no? Todo tiene que ver con todo, y a través de todo este todo que se mezcla, llegamos a hoy. Bueno, vamos a ir llegando de a poco, no vamos a llegar hoy tampoco, vamos a ir avanzando, pero van a ver que después, cuando veamos los casos de Spotify y todo eso, vamos a ir evolucionando hasta llegar, ahí vamos a llegar a lo que es hoy realmente, la construcción de software. Una parte, ¿no? Porque no todo el mundo construye software como Spotify. Pero hay muchas organizaciones hoy que están adoptando su metodología. Bueno, ¿qué hora es? A ver, que no veo la hora yo. 8 menos 10. Bien, justo, a las 8 volvemos. Bien. ¿Hasta qué hora tenemos clase, Fer? ¿Hasta las 9? ¿O hasta las 10? No, hasta las 9. No, hasta las 9. En realidad, sí, 9. O sea, a las 9 Bueno, nos apagan el cómo es. ¿sí? ¿Lo pagan? Ah, Ah, pero no sabemos si no hay otro que lo use. Porque viste que compartimos las salas, así que no, igual vamos a terminar antes de las 9. Mi idea es 8:30, 9 menos 20, ya estamos cortando, ¿eh? No, no es quedarnos hasta las 9. Si nos tenemos que quedar, nos quedamos, pero no es la idea. Pero sí, estos 10 minutos son, a mí me sirven. reparadores. Bueno, son reparadores. Dale. Dale, a las 8 volvemos entonces, ¿sí? Listo. Buenísimo. Bueno, Buenísimo. El incremental en el 80, el prototipado en el 80, reutilización en el 84, espiral en el 88, y acá se pega un salto y aparecen las metodologías ágiles en el 2001. Hay otros intermedios también, ¿no? O sea, no son los únicos modelos de proceso, solo estamos poniendo algunos ejemplos. Fíjense que el de prototipado es un modelo de proceso que, vamos a buscarlo por acá, bueno, está todo re chiquito, es un modelo de proceso que nuevamente arranca, ¿no? Con un análisis preliminar, un concepto de software, de lo que hay que construir, el cliente transmite, se necesita un cliente que tenga claro lo que se va a hacer. Acá hay que hacer una diferenciación entre lo que es una técnica de prototipos para validar y lo que es un modelo de proceso de prototipos o prototipación. El modelo de procesos de prototipación arranca con un prototipo inicial y lo va evolucionando hasta tener el software definitivo. Está el evolutivo y está el desechable. Nosotros estamos hablando del evolutivo, que es el que más se usa. Y la técnica de validación de lo que habla es de hacer un prototipo de los requisitos para ver que estén todos los requisitos, que esté completo. O sea, se usa para validar los requisitos. Ese prototipo no tiene ni estética ni nada por el estilo y se desecha. Se valida, se ve si se entendieron bien los requisitos, si falta alguno, etcétera, y se desecha. Entonces, tengan cuidado porque acá hay un problema en la terminología de cuando se habla de la técnica de validación a cuando se habla del modelo de proceso. Yo acá estoy hablando del modelo de proceso, ¿no? El modelo de proceso, fíjense acá, bueno, se sienta con el cliente le dice lo que quiere, hace el código, se lo vuelve a mostrar al cliente, el cliente modifica lo que haya que modificar, agrega nuevos requisitos, se meten directamente en el código y así se hace el reciclo, ¿eh? Se desarrolla, ¿no? Se entrega la versión, una retroalimentación del cliente, se incorpora la retroalimentación del cliente, se desarrolla una versión. Y así sucesivamente se itera hasta que se tiene el sistema completo. Obviamente que esto requiere de un cliente informatizado que tenga claro lo que necesita, y se necesita un programador que también sepa bien cómo estructurar, cómo hacer cómo armar las clases, lo que sea para poder
tener un código que sea manejable, porque si no después se les cae por todos lados, ¿no? Por eso esto para un sistema mediano, grande no sirve, porque es imposible sin un diseño. Acá no hay diseño, el diseño es mental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay como un diseño mental del programador. Este es un modelo de proceso que se lo critica bastante, porque, bueno, no genera software robustos, porque como no hay diseño, bueno, los sistemas robustos son aquellos que son factibles de mantener en el tiempo. Entonces, esto no genera sistemas robustos, por lo tanto es bastante criticado. Pero funciona, para sistemas chicos puede andar bien, ¿eh? Basado en la reutilización, fíjense que esto también está publicado en el 84, pero el concepto de reutilización es un concepto recontra antiguo, ¿no? Porque ¿quién no ha buscado en cualquier momento y en cualquier circunstancia la posibilidad de que si hay algo que ya está hecho, usarlo y no tener que volverlo a hacer? ¿No es cierto? Es lo lógico. Entonces, la reutilización a mí me permite hacer sistemas más baratos y sistemas más seguros, porque como yo uso componentes que ya están probados, que ya están en funcionamiento, bueno, ya están probados, ya están construidos. El costo tiene que ser menor, porque aparte del costo es un costo compartido con todas las ventas del componente. El basado en reutilización presenta una definición de requisitos completa. Fíjense que en el de prototipado solo se salía con una idea. En el iterativo y en el incremental ¿se acuerdan las diferencias? En cuanto uno tenía una idea general, el otro tenía un bosquejo. Fíjense cómo el lugar de partida es sumamente significativo y es lo que determina el resto. En el de reutilización, se parte de una especificación de requisitos, porque yo necesito tener todos los requisitos para poder buscar los componentes que los satisfacen. Entonces tengo los requisitos, busco los componentes, suponiendo que encontré todos los componentes que satisfacen a los requisitos, esos componentes se compran, se adquieren, no importa. Y lo que hay que hacer son las interfaces, ¿no? Se diseña cómo el sistema se construye en función a ¿qué? En función a las interfaces. Si un componente necesita, si un componente necesita un dato de entrada, bueno, tengo que ver cuál es el componente que se la puede pasar y hacer la interfaz para que viaje de uno a otro. Entonces lo que hago son las interfaces entre los componentes. Se prueba, se integra todo, se prueba, se valida y listo, se lo pone en funcionamiento. Lo que puede pasar es que a veces no haya los componentes que satisfacen los requisitos, que no se encuentren todos los componentes, ¿no es cierto? O sea, que uno busque, pero que bueno, no haya. Entonces ahí la opción es construirlo o modificar los requisitos. En el caso de que no sean requisitos core centrales del problema, por ahí se puede negociar con el cliente en redefinir. A veces si es un requisito que no es sustancial y si hay un componente que podría funcionar, pero si el requisito se cambia, y por ahí al cliente le viene mejor cambiar, obtener eso a no obtener nada, ¿no? Por eso digo, no tienen que ser del core del problema, porque seguramente los del core del problema no los va a querer modificar. No tiene lógica querer modificarlos. Entonces, en la reutilización también, piensen que también uno hace reutilización parcial muchas veces en el código, ¿no? Algunas partes de lo que ya está hecho lo usa, si ya lo tiene hecho. Y construye lo que le falta y eso lo acomoda en el contexto que lo va a usar. También es un concepto viejo, pero acá de nuevo estamos hablando del modelo de proceso y no del concepto de reutilización. Tenemos el espiral de Boehm en el 88, que Boehm lo que dijo es que él había usado por 14 años el modelo en cascada y que había tenido ciertos problemas con el modelo en cascada que los había resuelto con el modelo en espiral.
Bohm lo que propone es el espiral. Todo el espiral se puede ejecutar tanto. Esta es una combinación de cascada, iterativo e incremental. Funciona así. Hago, por ejemplo, ¿no? Primer incremento. Hago todo el espiral y acá obtengo el primer entregable. Segundo incremento, hago todo el espiral y acá obtengo el segundo entregable. Y así hasta que obtengo el sistema completo. O sea, yo podría tranquilamente, ¿no es cierto?, aplicar un incremental con esta filosofía de trabajo. También podría ser un cascada, porque hago una sola vez el espiral y obtengo el sistema completo al finalizar las 4 espiras. ¿Sí? Entonces, la forma de utilizar el espiral va a determinar con cuál de los modelos de procesos a cuál se aproxima más. Lo que es interesante del modelo espiral es que Bohm hace una propuesta de análisis de riesgo que es el único modelo que lo tiene. El único modelo que, si bien ustedes le pueden poner a cualquier modelo un análisis de riesgo, el único modelo que originalmente lo tiene es el modelo de Bohm. Entonces Bohm le mete esta acá. Bohm lo que dice es, cada vez que yo hago una vuelta por acá así, es una espira. ¿Está bien? Tengo 1, 2 espiras, 3 espiras, ¿sí? Hasta acá, 4 espiras hasta acá. En cada espira yo obtengo un artefacto, no un entregable, obtengo un artefacto. Por ejemplo, una especificación de requisitos parcial puede ser un artefacto, un pedazo del diseño, un pedazo del código, ¿no? Son artefactos versionados, pero no, el entregable está cada vez que hago el espiral. Entonces, yo puedo definir cómo uso el espiral en función a lo que necesito, a la complejidad, a cómo lo quiero distribuir. Es bastante interesante la propuesta de Bohm. Lo que pasa es que la propuesta de Bohm no se usó, ¿por qué? Porque es más costosa que otras propuestas. Fíjense que en esta parte, ¿no?, de desarrollo, ¿no?, donde yo estoy marcando con el mouse, esto es un cascada, porque acá hace el análisis de los requisitos, hace la ingeniería de requisitos, acá hace parte del análisis hace el diseño, perdón, la verificación y validación del diseño, y acá termina con el diseño y hace el código y las pruebas, ¿no?, en todo esto. Esto, si uno ese cuadrante, ¿no?, lo separa, tiene un cascada. Más allá, ¿no?, esto es un cascada, por eso digo, si yo utilizo todo esto en un solo espiral, tengo el cascada. Inclusive una de las críticas, ¿no?, una de las críticas que se hace a las interpretaciones del modelo de Royce, ¿no? Fíjense, voy a salir del espiral y después voy a volver. Lo que se dice acá de Royce es que la propuesta de Royce, me acordé ahora, que la propuesta de Royce, el hijo de Royce dijo que Royce había querido decir, ¿se entendió? O sea, unos años después, el hijo de Royce, Williams creo que es el hijo de Royce, en una entrevista que le hicieron gente de IBM, dijo que lo que no se había entendido y de que Royce había acá introducido el concepto de iteración es que esto no es una sola iteración, son varias. Entonces, si yo acá hago una iteración y tengo algún error, bueno, la corrijo en la otra iteración, y si encuentro un error, lo corrijo en la otra iteración. Entonces, si yo esto lo pienso en una sola iteración, lo mismo que yo dije recién, por eso me acordé, ¿no?, del cascada, esto no tiene posibilidad de modificación, pero si yo esto lo veo como que son iteraciones, la cosa cambia, ¿no?, del modelo. Fíjense cómo la interpretación varía rotundamente según cómo uno lo interprete el dibujo. Si es una sola vez que se hace, si son varias. Lo mismo pasa con el modelo de Bohm.
Si yo lo hago una sola vez, estoy en un cascada. Si lo hago varias veces el espiral, puedo estar simulando un incremental. O puedo hacer o un híbrido. Entonces, lo que Bowen propone es que se planifique lo que se va a hacer, se definan los objetivos para esa planificación, se analice el riesgo que hay de que no se pueda lograr esos objetivos, ¿no es cierto? Y si todo está bien, bueno, acá lo que hago es concretarlo el objetivo en el cuadrante de desarrollo. Entonces, si en el análisis del riesgo yo veo que los objetivos que definí en el cuadrante anterior no los puedo lograr, puedo tomar decisiones acerca de, bueno, por ejemplo, acerca de seguir adelante o no con el desarrollo. Entonces, el análisis de riesgo es para analizar los riesgos de los objetivos que estaban definidos en el cuadrante anterior. Por eso digo, es muy interesante la propuesta de Boehm, no se la ha usado y de hecho todo el mundo habla del espiral, pocos entienden cómo funciona. No es que no entienden cómo funciona, generalmente se tiene una idea, ustedes pregunten, van a ver que cada uno le contesta que es distinto cómo funciona el espiral. Parecido a lo que pasa con el cascada, ¿no? Generalmente esto sucede porque en los años desde que se hasta hoy ha pasado por tantas manos, por tantas interpretaciones, que se fue alejando del original. Yo lo que les estoy contando fue que agarré los artículos originales y leí los artículos originales, y cuando leí los artículos originales, en muchos casos me quería morir, porque digo, qué loco, porque yo tenía entendido cosas diferentes, ¿no? A mí me costó muchísimo entender cómo funcionaba el espiral, porque nadie me lo explicaba igual. No sabía cómo era que funcionaba. Y no podía ser que alguien como Boehm, que es un pope de la ingeniería de software, haya propuesto algo que no tenía sentido, que me cortaba por la mitad el sentido. Entonces, bueno, fíjense que cada uno de los modelos de proceso que estuvimos analizando tienen una manera diferente de encarar el desarrollo, o por lo menos una manera propia de encarar el desarrollo, que tiene que ver con las experiencias de cómo ellos vivieron la construcción del software. ¿Y por qué pasa esto? Y porque muchas veces uno trabaja con nichos de mercado. Nichos no tan nichos, ¿no? Por ejemplo, un nicho de mercado puede ser que la construcción de software para bancos. Eso es claramente un nicho de mercado. Pero más que nicho de mercado me refería a tipos de proyectos similares, ¿no? Entonces, por ahí uno está trabajando en la industria, está trabajando en las áreas de producción o en las áreas de administración de las organizaciones, entonces más o menos tiene un tipo de sistemas muy parecidos. ¿Se entiende? A eso me referí, no a nicho de mercado. A que más uno por ahí. Entonces, muchos de los modelos de proceso están mucho más pegados a, bueno, cierto tipo de proyecto para los que fueron pensados. Por eso, cada vez que uno se enfrenta a la construcción de un software, a mí me llaman para hacer un sistema, yo me tengo la postura del ingeniero, de la ingeniera, frente al trabajo que tiene que hacer, a lo que yo me refería, era esto. A analizar las variables del contexto para poder determinar cuál es la mejor opción. No irme de cabeza a un Scrum. Porque, a ver, si yo tengo tipificado el tipo de proyecto y ya sé que Scrum funciona bien y yo ya tengo los equipos formados, etcétera, obvio que me voy a meter con Scrum. Lo que a mí me parece que está mal, o lo que yo quiero reforzar, no quiero decir si está bien o mal, porque no me corresponde, pero sí por lo menos quiero reforzar es el concepto de que a medida que uno comprende, ¿no? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué tipo de usuario? Si voy a tener, si tengo gente capacitada informáticamente, dentro de la organización estoy siempre hablando, ¿no? El tipo de organización que es, el nivel de competencia que tiene, porque eso va a hacer que de golpe necesiten cambiar requisitos y que sí, porque
porque tienen un problema de competencias, qué sé yo, empiezan a aparecer un montón de variables que si yo las puedo captar, puedo llegar a tomar una decisión adecuada acerca del modelo de proceso. Estimar correctamente, o sea, un montón de cosas, ¿no? Estos modelos de proceso que vimos generan la especificación en su propio proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, un incremental que uno o un iterativo que uno dice, aún en el espiral, que uno dice, estoy con los requisitos y a medida que son todos evolutivos. Y evolutivos no significa que construye nada más el software, sino que también construye la especificación. Lo que pasa es que algunos arrancan con una especificación más completas que otros. Ahí es donde por ahí se puede hacer la diferencia. Entonces, si voy a tener los requisitos tempranamente, si los requisitos van a cambiar en el tiempo, o sea, todas estas cosas me van a ir determinando cuál es el mejor modelo de proceso para satisfacer, para satisfacer esas necesidades. Bueno, esta es la que vimos hoy. Muy bien. Qué chiquitito que está esto. Qué chiquitito que está esto. Lo voy a agrandar porque ni yo lo puedo leer, ¿eh? Bueno. Bien, conclusiones, dice, ¿no? El problema crucial que atraviesa los métodos de la ingeniería de software es tratar con requisitos siempre cambiantes. Esta es una realidad, ¿no? Que yo lo vengo repitiendo desde el comienzo de la clase de hoy. Dice, la evolución de los errores. No, algo que no hablamos es de esto, de los errores, y es que los errores de los requisitos repercuten, digamos, el costo de corregir un error de un requisito es cada vez más alto a medida de que yo me alejo de la ingeniería de requisitos. O sea, si yo encuentro un error de requisitos en la ingeniería de requisitos, el costo es mínimo. Si yo encuentro un error de requisitos en el diseño, el costo ya es significativo. Si yo encuentro un error en el código, un error de requisitos en el código, ya estoy duplicando, triplicando el costo de corregirlo, porque tengo que modificar los requisitos, el diseño y el código. Y tengo que ver por qué lados repercute, ¿no? En dónde impacta ese cambio. Y si lo encontré en las pruebas o en la implementación, bueno, el costo puede llegar a ser 10 veces más alto que... Entonces la curva, ¿no? se va generando que a medida que yo me alejo, más alto es el costo de la corrección. Entonces dice, la evolución de los errores y la evolución de los requisitos son dos características del desarrollo de software estrechamente vinculadas. Pues las causas de los cambios en el software no son necesariamente debidas a los cambios en los requisitos por cambios en el universo discurso, sino que muchas veces por reparación de errores o por una mejora en la comprensión de los requisitos. Entonces, muchos de los fallos de los sistemas que estuvimos viendo, que estuvimos analizando, no solo tiene que ver con errores de comprensión de los requisitos, o de errores. Un requisito puede estar mal comprendido, puede estar incompleto, puede ser inconsistente, puede entrar en conflicto con otro. Puede haber un montón de problemas con los requisitos. No es que el único problema es de los requisitos que se omiten. ¿No es cierto? Que muchas veces dicen, bueno, no, yo necesito un proceso que me pueda capturar todos los requisitos. No, no es solamente eso. No es solo un problema de completitud. Yo tengo que poder asegurar que están bien comprendidos, que están bien aplicados, que no están en conflicto, porque los requisitos es un conjunto de requisitos, no es un requisito solo.
Es un conjunto de requisitos interrelacionados que van a dar que van a definir las prestaciones, los servicios del software. Dice, los modelos desarrollados con posterioridad al modelo convencional han mejorado de distintas formas los inconvenientes presentados por el modelo en cascada, cuya consecuencia se manifestaron los fracasos paradigmáticos de la crisis del software y posteriores. Pero además, lo estoy leyendo porque no me acuerdo lo que dice. Yo no suelo leer las diapositivas, lo estoy leyendo porque realmente estoy viendo si algo que me quedó colgado. Bueno, dice, ¿no? Pero además se desprende que la evolución de los requisitos es prácticamente ignorada durante el desarrollo del software por cualquiera de los modelos. O sea, fíjense que los modelos dicen, eso no es tan cierto, porque por ejemplo el incremental, cuando profundiza en los requisitos, los evoluciona también, ¿no es cierto? O sea, toma los requisitos que fueron definidos inicialmente, pero los trabaja en cada incremento. Dice, por ello, es que nuevos enfoques en el desarrollo deben apuntar a obtener resultados parciales del sistema de software que sean más adaptables a la continua evolución de los requisitos. ¿Sí? Al continuo cambio en los requisitos. Como arranqué hoy yo la clase diciendo, bueno, no nos olvidemos que no existe un mundo quieto, estático. Por lo tanto, no esperemos que el mundo para la construcción del software lo sea, porque, porque vive en un contexto mucho más amplio. Por lo tanto, bueno, se deben producir versiones que atiendan a la totalidad de las necesidades a un momento dado y que sean altamente flexibles para satisfacer rápidamente los próximos nuevos requisitos. O sea, yo tengo que tener una estructura con los requisitos, una forma de representación de trabajo, lo que se llama la gestión de los requisitos, que me permita evolucionarlos, que me permita fácilmente cambiarlos. Y no significa eso, cambiarlos en la especificación, porque cuando yo tengo el modelo de requisitos, ese modelo de requisitos tiene que estar trazado con el diseño, y el diseño trazado con el código y las pruebas, y los requisitos trazados al código. Es toda la trazabilidad, la rastreabilidad que tiene que estar entre todos los modelos que se construyen, parten siempre de los requisitos. Entonces, un cambio en un requisito hace un efecto dominó por distintos lados. Si yo no tengo el trazo claro, ¿no es cierto? O sea, yo no sé las dependencias de los requisitos, no sé estos requisitos a qué parte del código fueron a parar, bueno, ¿cómo voy a corregir? Si yo cambié uno que tiene una dependencia con otro, ese otro se va a ver afectado esa parte del software. Entonces, eso es lo que sucede cuando ustedes dicen, ay, toco una cosa y se me cae otra. Toca esta parte del código y se me cayó otra. ¿No? Esto sucede porque existen dependencias, acoplamientos, relaciones que no fueron contempladas en el momento que se modificó algo. Por eso las modificaciones surgen desde los requisitos y se van rastreando hasta llegar al código. Los modelos de prototipado operacional y transformación formal, ahora lo voy a explicar, surgieron como solución al problema planteado por el modelo en cascada referido a la poca participación del usuario en el desarrollo. Fíjense que acá aparece el concepto de la participación del usuario. Bueno, el operacional, el transformación formal, lo digo porque es el que está automatizado, ¿no? Es un modelo de proceso que genera una especificación de requisitos en lenguaje matemático. Y esa expresión en lenguaje matemático se introduce en un software que a su vez genera un software. Por eso necesita la precisión de un lenguaje matemático. Yo no puedo poner el sistema debe, no sé, controlar el acceso de cada usuario. No puedo poner eso, lo tengo que poner de una manera que pueda ser transformado en una sentencia. Entonces, las especificaciones son en lenguaje matemático. Estoy hablando de transformación formal, este que está acá. Porque estoy ejecutando, qué viva que soy. El de transformación formal. Entonces,
se genera, es costoso, ¿por qué? Porque necesito matemáticos para poder hacer eso. No lo hace cualquiera. Y los cambios en los requisitos requieren los cambios en las expresiones matemáticas. O sea que son mucho más complejas de hacer. El proceso que se hace es que se hace en la especificación en lenguaje matemático, se introduce en este software y se analiza la salida, ¿no? Que es el software. Y si hay cambios, se vuelve a tocar la especificación, se vuelve a pasar por el software y se vuelve a analizar, bueno, y así sucesivamente hasta que esto se utiliza cuando se necesita que un software funcione de una manera exacta en una respuesta determinada. Entonces, la única manera de asegurar la respuesta exacta, bueno, es utilizando las matemáticas. Pero es difícil de mantener estos sistemas justamente por la complejidad de las matemáticas y necesita gente con una capacitación particular, matemáticos, ¿no? Pero es interesante saber que están. Cabe destacar que los modelos que más soportan la evolución de los requisitos son aquellos que presentan procesos iterativos. El alma mater de la construcción del software es la iteración, como el modelo evolutivo, el incremental y el espiral, donde la especificación de error acompaña la implementación del software, debido a lo cual no se cuenta con un documento de especificación completo, final, que sirva como contrato para el desarrollo del software. Bien, otros de los motivos por los cuales la especificación es tan importante es que es el elemento contractual que tenemos para poder hacer la construcción. Cliente, desarrolladores, es la especificación, el documento que nos vincula. Entonces, de hecho es el que se firma, de hecho es el que puede ser utilizado en un litigio como un comprobante, como un documento de trabajo. ¿Se entiende? Entonces, la especificación de requisitos, fíjense, digamos, si uno comprende la importancia que tiene en el desarrollo de software, se puede dar cuenta por qué es interesante hacer una especificación completa o lo que sea, pero temprana, y tomar decisiones a partir de eso. ¿No es cierto? Porque si a mí me pueden decir, oh, Gladys, vos no hiciste lo que tenías que hacer en el sistema no hace lo que tendría que hacer, ¿qué medio tengo yo para decirle, no, es lo que arreglamos? ¿Qué tengo para mi palabra? Bueno, mi palabra puede valer para los que me conocen, pero no puede no valer lo mismo para un cliente que no me conoce y que lo que quiere es el sistema funcionando. Lo único que tengo yo, digamos, si yo voy a un juez y le digo, yo le doy mi palabra, el juez no tiene por qué creerme, va a querer un documento. El único documento que sirve para ese fin es la especificación de requisitos. Así que vamos viendo, ¿no?, la relevancia que tiene. Y esto aplica para cualquier tipo de sistemas, no es únicamente para los sociotécnicos, que es el contexto en el cual nosotros estamos trabajando. Bueno, en resumen, no existe un modelo de proceso ideal de desarrollo, ¿no?, aplicable a cualquier tipo de sistema, en cualquier tipo de organización y que garantice el mejor producto a un costo acorde. No existe. De ahí que surja una diversidad de métodos que se basan en algunos de estos modelos o combinaciones de ellos, bueno, y que atienden algunos a subprocesos involucrados en el desarrollo. Es claro que no hay manera, ¿no?, de asegurar que si usted hace esto, esto y esto, el resultado sea el mejor posible. ¿Por qué no hay manera? Y porque lamentablemente todas las variables que están alrededor de la construcción del software pueden variar y hacer que de alguna manera también varíe el resultado. Esto no vamos a ver nada de esto ahora. Me gustaría que si tienen preguntas me las puedan ir formulando. ¿No hay preguntas? Estamos bien. Para ir cerrando, como hablé mucho de ingeniería de requisitos, me parece que corresponde por lo menos tirar una definición, nada más,
de qué es un requisito. Verán que yo no hablo de requerimientos. Ya vamos a ver la clase que viene por qué. Yo no hablé de requerimientos, hablé siempre de requisitos. Van a ver que hay una diferencia entre requerimiento y requisito, pero podemos sí decir que existen, ¿no? Esto ya es requisito funcional. No tengo acá definición. Fíjense, podemos analizar esto. Este es el costo de los errores. Podemos analizar esto. Fíjense, dice, la importancia de los requisitos, ¿no? Dice, cuanto más tarde, esto es lo que yo decía recién, cuanto más tarde en el ciclo de vida se detecta un error, más costoso es repararlo. Existe lo que se llama una catarata de errores, ¿no? Porque un error produce otro, y ese error produce otro, y ese error produce otro. El 54% de los errores se detectan después de la fase de codificación y prueba. O sea, cuando lo implementé el sistema, cuando lo puse en producción. El 54%, más de la mitad, ¿no? de los errores. Estos errores provienen en un 45% de la fase de requisitos. O sea, la mitad de los problemas que existen en los sistemas informáticos son por haber hecho mal los requisitos del software. El 56%, acá dice cada uno quién lo dijo, el 56% de los errores tienen su origen en la etapa de requisitos. Bueno, acá hay una diferencia, ¿no? Estamos entre un 45 y un 56. La detección puede realizarse a través de distintas técnicas. Inspecciones detectan el 65% de errores, pruebas unitarias el 10%, pruebas de integración el 6%, evaluación el 10%, otras, ¿no? O sea, digo, las técnicas de verificación. Está hablando de técnicas de verificación de los requisitos para detectar errores. Uno puede detectar defectos en la definición de requisitos, puede detectar problemas de consistencia, puede detectar requisitos tardíos, o sea, hay un montón, puede ser de técnicas de verificación y de validación. Pero fíjense, ¿no? Que volvemos a los números solo como dato, pero para ver que hay un problema, ¿eh? Supongamos, hagamos un promedio entre estos dos, digamos 50% de los errores, ¿no? Que 50% de los errores que aparecen son de requisitos. Es muy alto. Lo que significa de que acá en toda esta época, Tom DeMarco es uno de los creadores del análisis y diseño estructurado. Entonces, acá estamos hablando, ¿no? Fíjense en las fechas, estamos hablando de ya la época de análisis y diseño estructurado. Ya en la época del análisis y diseño estructurado. La ingeniería de requisitos vino a salvar esto. La pregunta es, ¿lo salvó o no lo salvó? Y la respuesta es que no. Todavía no. Mejoró, pero no lo salvó. Lo que mejoró mucho es cómo se deben mirar los requisitos, ¿no? O sea, les voy a hacer una pregunta para cerrar. Les voy a hacer una pregunta para cerrar. Y es, todos saben lo que es una especificación de requisitos, ¿verdad? ¿Para quién la construyen? ¿Para quién la construyen? ¿Cuál es el destino de la especificación? Para relevar lo que el cliente quiere que hagamos. Por eso, ¿para quién va? ¿A quién va dirigida? Está bien lo que decís, Agustín, pero ¿para quién? Yo creo que para el equipo de desarrollo, un poco para los dos, para ponerse de acuerdo con el cliente y ver si es lo que quiere que hagamos, y para el equipo de desarrollo para que sepa qué es lo que tiene que hacer. ¿Es factible poder pensar en dos destinos tan dispares? Y Es difícil, ¿no? sí, se Es difícil complica. pensar que uno en un documento podría, ¿no? Darle a los dos la satisfacción real que los dos necesitan. Entonces, esto fue el planteo, ¿no? Que también hizo la ingeniería de requisitos, porque el análisis de sistemas claramente
pensaba en los requisitos para el diseño. Obvio que tenía en cuenta al cliente, porque lo hacía en función a lo que hablaba con el cliente, pero se entiende, ¿no? Que apunta a resolverle el problema al diseño. La ingeniería de requisitos dijo, no, vamos a hacer una especificación para el cliente y que el diseño la entienda. Pero yo lo hago para el cliente, porque a mí es el cliente el único que me puede garantizar que está bien. El diseñador no me va a decir si está bien, pero el cliente sí me puede decir si está bien. Entonces, por eso se utiliza el lenguaje natural para definir los requisitos. ¿No es cierto? Entonces yo defino los requisitos y digo, el sistema debe hacer tal cosa, el sistema debe hacer tal otra. ¿Por qué utilizo algo que tiene un montón de problemas, como el lenguaje natural, ¿no? De ambigüedad, de falta de precisión? ¿Por qué utilizo eso? Y porque es el camino más seguro. Siempre cuando uno elige algo, siempre se pone en la balanza, ¿no? Lo que se gana y lo que se pierde, y uno determina qué es más importante. Entonces, acá el lenguaje natural, a pesar de los problemas que tiene, que puede llegar a traer algún problema de comprensión, algún requisito o algo, lo que se gana es mucho más importante que eso que se pierde. Y lo que se gana es que el usuario lo entienda. Cualquier usuario lo entienda. Cualquier usuario pueda validar una especificación. Por eso, creo que el 70 y pico por ciento, o el 80% de las especificaciones se hacen en lenguaje natural. Después uno podrá poner, ¿vieron? Si uno tiene un requisito muy complejo, matemático, con fórmulas, por supuesto que se pueden utilizar. O sea, las especificaciones son generalmente en lenguaje natural, pero yo puedo tener una especificación que sea el 70% en lenguaje natural y un 30% sea con un pseudocódigo, con fórmulas. ¿Por qué? Porque el requisito se debe expresar de la manera que mejor se comprenda. Esa es la forma de representación. No es que hay una forma mejor de representación. Yo tengo que representar un requisito de la mejor manera posible. Entonces, si la mejor manera es un pseudocódigo, bueno, vayamos al pseudocódigo. Lo que no puedo hacer es toda la especificación, porque no sería, no existe que todo, puede existir, pero lo normal, lo habitual es que esto suceda con algunos requisitos puntuales. ¿Está? Entonces, hay toda una propuesta de repensar, ¿no? Lo que estamos haciendo es provocando un poco repensar lo que vieron, no porque por ahí lo que vieron en otras materias puede estar bien o mal, sino es repensarlo desde una mirada un poco más amplia. Metiéndonos un poco, ¿no? Hurgando a ver por qué. Hay que preguntarse, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como hacen los chicos, ¿vieron? Bueno, más o menos empezar a reconocer un poco por qué suceden las cosas, porque cuando uno se pregunta el por qué y empieza a buscar respuestas, empieza a entender un montón de cosas y uno dice, ay, pero ¿para qué me sirve entender esto? No, todo. ¿Vieron cómo? No sé si se llegó a ver, que yo intenté no relacionar todo con todo, la mayoría de las ir, bajar, subir entre las variables. Si eso se llegó a ver, pueden darse cuenta ahí la complejidad que tiene la construcción de software. Bien. ¿Preguntas? Hay que procesar, ¿no? Un poco. Sí, me gustaría que si alguno conoce al compañero que no estuvo hoy, bueno, le mandamos nosotros un mensajito, Fer, Dale, para decirle que se acople el viernes que viene, que no hay problema. bien. Sí, los paso por si alguno. Ah, bárbaro. Gracias, Agustín. Al alumno que falta, sí le decimos que se acople, porque es una pena, por ahí supongo que vendrá la semana que viene. No sé, pero Perdón, ¿cuál era el nombre? Ahí te lo digo. Nicolás, Dame a ver si un funciona mi. segundo. Nicolás Ciarrota. O No, Ciarrota. yo no lo conozco. ¿Ninguno lo conoce? No, yo tampoco. No. Bueno, le mandamos un mensajito para ver si tuvo algún problema por ahí
por ahí tuvo un problema de conexión o algo. A ver si, para que se Dale. incorpore. Bueno, entonces nos estamos viendo el viernes que viene a las 7 en este mismo canal, ¿no? A las 6. A las 6, A ¿no? las 6. A las 6, a las Sí. 6, perdón. Como en todos lados arrancamos a las 7, me confundo, sí. Esperemos que solo sea que lo digo. Y que no me conecte a las 7. No, me va a llamar Fernando. Te llamo antes. Bueno, nos vemos entonces el Eh, viernes, ¿sí? Consulta, ¿Sí? ¿todas las clases van a ser hasta las 9 o...? Porque en la plataforma era decía hasta las 8. ¿Hasta qué hora es? No creo hasta las 8, tiene que ser hasta las 9, ¿no? A mí me Claro, figuraba no que sé. hasta las 9. Ah, Ah, No ok, sé, ok. pero- Entonces vi mal yo capaz. Ok, ok. No, No, igual puede en ser el que la mail decía hasta las plataforma- 8. Ah, en ok. el, Eso que- parece que. ¿Eh? En la plataforma yo creo que del año pasado estaba que era hasta las 8, así que Ah, ok. puede ser que haya Bueno, cambiado, la porque clase es sé que, hasta las 9, son 3 horas. Sí, sí, creo que hasta las 9. Cuando Claro. anotamos decía hasta las 9 y en Claro. el mail decía a las 8. Claro, Ah, claro, Debe claro, por quedar eso el mail. me quedé con lo del mail. ¿El yo, mail que mandó seguramente. Fernando? Con el link, Sí, sí, sí. es. Sí. Claro, sí, sí, sí. Decía La 18 a reunión 20. decía que era de 18 a 20, claro. Eso me había quedado yo, no estaba seguro, digo. Capaz que era. Arrancan con otro Te más. mandaron al frente, Fer. sí, son terribles. Yo traté, yo hice lo posible, pero bueno, ahora se van a quedar hasta las 9. Ok. Bueno, Ok. vamos a. Bueno, alguna clase terminaremos antes, otras, bueno, es. A mí me tienen que frenar con un. Pero bueno, vamos a tratar de tipo 8:30 por ahí, ya ir cerrando. Sí, pero bueno, es hasta las 9. Sepamos que es hasta las 9, cosa de no tener problemas para poder. Si las clases están buenas, se tiene que pasar rápido, es lo que importa. No importa cumplir un horario. A mí lo que menos me preocupa es cumplir un horario. Sí tenemos la responsabilidad de dar las clases, ¿no es cierto? Pero no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que sea piola, que aprendan, que podamos compartir ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, listo, chicos, nos vemos entonces el viernes a las 6. Bueno, perfecto. profe. Dale. Buen fin de- Listo, Nos vemos. nos vemos. Nos vemos. Gracias, Igualmente. buena semana. Hasta luego. Igualmente. Chao. Bueno.